la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Estamos en La Hora que Ortiga, como cada noche, dispuestos a construir con ustedes democracia mediática. Esta noche nos acompañará en Fuego Cruzado el licenciado Antonio Álvarez de Santi, diputado. Con él vamos a hablar en detalle sobre las reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa y otros temas que pudieran interesarnos. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Esta noche tenemos variedad temática, como ocurre con La Hora que Ortiga habitualmente. Vamos a comenzar con un detalle que nos parece llamativo, interesante, ortigoso. La diputada Nidia Jiménez de el PAC, subjefa de fracción, renuncia al cargo de la subjefatura por diferencias de opinión con su equipo. Particularmente, el conflicto se centra en la alianza con el Frente Amplio, con los sindicatos y en el tema de los jóvenes que elaboraron un acta de la controversia y que ha traído un escándalo importantísimo. Esto afectó las relaciones internas en el PAC y doña Nidia renuncia a la subjefatura con una carta dura en relación a lo que debe ser el perfil de su partido. Con un detalle curioso, ella dice: yo soy PAC, soy de centro y no admito que me lleven hacia la izquierda como nos lo están planteando. Ahí quedó el tema, veremos qué repercusiones hay. Mientras tanto, el Partido de Acción Ciudadana no tuvo asamblea el sábado pasado por falta de quórum, llegaron menos personas de las que requieren. Y hablando de asamblea, Liberación Nacional, que había despegado ya a todo vapor con las asambleas cantonales para nombrar las papeletas municipales, se topa con un escollo legal y obliga a los pericos a tomar una decisión mañana en el directorio político que probablemente implicará una asamblea nacional el jueves 6 de agosto. Esta asamblea debería conocer y aprobar el reglamento que regularía las asambleas cantonales, que se efectuarían ya no en el 8 o el 9 o el 22 de agosto, sino todo el país el 29 de agosto, abriendo espacio para nuevas inscripciones porque el reglamento tenía una debilidad en materia de promulgación. Lo había aprobado la asamblea, el Directorio Político Nacional y no la Asamblea Nacional, que debía hacerlo. ¿Tendrá quórum Liberación Nacional? ¿Aprobarán el reglamento? ¿Podrán hacer las asambleas en tiempo y forma? Recuerden que ayer hablábamos que los partidos políticos tienen hasta el 26 de octubre para inscribir sus papeletas municipales. Uno pensaría que hay suficiente tiempo, pero en estas controversias políticas los tiempos son siempre relativos y sujetos a la voluntad que haya en
los participantes de cada uno de los procesos, como ocurrirá en Liberación Nacional. En otro orden de cosas, en la Asamblea Legislativa hoy, a diferencia de anoche, se pegó la carreta con la elección de magistrado o magistrada para la sala primera. Se realizó la primera votación, un candidato obtuvo 26 votos, una candidata 13 y otro candidato 10, y un cuarto candidato que no estaba en la terna original sacó un voto, por lo cual no será hasta el próximo jueves que se desarrolle el proceso para seleccionar quién ocupará ese puesto en la sala primera. Hay vacante ahí, hay vacante en la sala segunda, hay vacante en la sala tercera y faltan los 8 magistrados suplentes de la sala segunda. Así es que en la asamblea va a haber tarea por hacer, y mientras tanto se armó un polvorín porque al salir del Consejo de Gobierno el ministro de la Presidencia manifestó que el gobierno ya había hecho suficientes esfuerzos de reducción del gasto y por lo tanto pensaban que en agosto avanzaría la agenda que van a impulsar de impuestos y algunas otras cosas. En la Asamblea Legislativa hubo una reacción airada de muchas jefaturas de fracción y de diputados individualmente, porque no sienten que haya habido la conexión necesaria entre el gobierno y la Asamblea Legislativa otra vez. Esto es muy riesgoso. El año pasado, en agosto, primer periodo de sesiones extraordinarias, solo se aprobó una ley. No sé, no me atrevo a vaticinar que vaya a ocurrir en este nuevo periodo de sesiones extraordinarias. Y hablando de estas cosas, mientras el gobierno y una amplísima mayoría de diputadas y diputados buscan un acuerdo en fraude fiscal o en proyecto contra la defraudación fiscal, el Frente Amplio dice: o se incluye el embargo administrativo como acción inmediata al Ministerio de Hacienda, o impediremos con miles de mociones que se tramite el proyecto de ley. Les confieso, a mí me dejaron turulato, porque es decir, que si no se hace mi voluntad, impido que pase cualquier cosa, aunque tenga elementos buenos. Veremos, porque ese va a ser un debate inusitadamente intenso, que además va a estar condimentado con los hechos que se han vivido en estos días por la controversia sobre salarios del sector público y contención del gasto, todos estos hermanos de la bronca en que estamos. Recuerden que la manifestación de ayer, que tuvo varios componentes, tiene como uno de los estelares objetar que se discuta el tema de empleo público y de salarios y de remuneraciones y pluses, lo que suena un poco raro. En otro campo, el Frente Amplio y el PAC, que habían establecido un acuerdo para ir unidos en elecciones municipales, solo han logrado hacer 6 coaliciones y 3 alianzas. En coalición uno de los dos asume al otro, y en alianza uno apoya al otro sin que se cambien las estructuras, se afecten las estructuras. Eso quiere decir que el otonismo hizo la resistencia y logró contener el empuje de los que querían aliarse con el Frente Amplio. ¿Será que el PAC recupera su identidad en las elecciones municipales? ¿O será que el PAC reduce su protagonismo? Esa es una pregunta importante que queda viva. Y un tema más para ir cerrando esta parte, es que la ministra de Justicia, doña Cecilia Sánchez, manifiesta que a su juicio debe reducirse la pena máxima en el Código Penal, o sea, que no se llegue a 50 años. Su tesis es contradicha por la Corte Suprema de Justicia y por la Procuraduría General de la República. ¿Usted qué piensa? ¿Qué le parece? ¿Cómo ortiga usted? El razonamiento de la ministra de Justicia es técnico, el razonamiento del Poder Judicial y de la Procuraduría es técnico, pero al final de cuentas los efectos se dan sobre personas,
y no son efectos técnicos, son efectos punitivos, de reivindicación, de restablecimiento en la sociedad. ¿Debería o no deberían reducirse las penas máximas en Costa Rica? Recordemos que eso de todas formas está en el plano de lo teórico. Una pena de 50 o 75 años se reduce a 25 y con determinadas medidas eso todavía se reduce más con los procesos de reivindicación dentro del sistema penal. Estamos en la hora que Ortiga. En unos instantes hablaremos con don Antonio Álvarez de Santi en Fuego Cruzado. Vamos a cerrar Tiro al Blanco, venimos con Buena Nota y posteriormente con Fuego Cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Hola, les saluda Juan José Echeverría. Yo soy abogado y fui presidente del IFAM. Quiero invitarlos para que participen y escuchen todos los días entre semana La Hora que Ortiga a partir de las 9:30 de la noche en Radio Monumental y a verlos por Canal 2. Es un programa que trata los temas de interés nacional con particularidad capacidad y nunca se olvidan de ortigar, siempre respetuosamente, pero con mucho ingenio. Estoy seguro que lo disfrutarán. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Buena Nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy le va a sonar a usted extraña, porque es un tema que debería verse de otro modo, pero yo quiero resaltarlo. Saprissa y la Caja de Seguro Social acuerdan que en un plazo de 3 años el Club Morado pague 1.200 millones de colones de deuda que tiene con la Caja de Seguro Social. ¿Por qué le doy buena nota? Por una razón muy sencilla. Con esto, la Caja está confirmando que aquí nadie está exento de cumplir con los deberes de la seguridad social. Lo demás es lo demás. Yo no me meto en historias de cuando sí, cuando no, cómo fue, cómo vino. Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano, Deportivo Saprissa, las grandes organizaciones futbolísticas de este país, para no mencionar a los demás, tienen que pagar si deben. Y se acabó el cuento. Entonces, buena nota para la Caja por no aflojar y buena nota porque hay un acuerdo para que pongan orden en estos adeudos que son determinantes para la seguridad social. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, mi nombre es Alan Salas, soy cantante, integrante del Café Coral de Costa Rica y quiero invitarles a que escuche cada noche La Hora que Ortiga en Radio Monumental y en CDR Canal 2 a las 9:30. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Regresamos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga desde Radio Monumental. Hoy nos acompaña el licenciado Antonio Álvarez de Santi, un hombre conocedor del derecho, conocedor de la vida pública, de la vida empresarial. Hoy lo invitamos para hablar de un tema en particular, pero como es habitual en La Hora que Ortiga, abriremos en unos minutos la línea telefónica y podremos enriquecernos con su conocimiento. Invitamos a don Antonio Álvarez para que nos haga su referencia sobre los cambios en el reglamento que aprobó la Asamblea Legislativa ayer. ¿Qué implicaciones tienen
¿Y qué perspectivas hay en relación a otros cambios? Porque curiosamente, una vez que se da una acción, viene como un brote de expectativas para que la Asamblea todavía se agilice más. Don Antonio, muchísimas gracias. Le damos 3-4 minutos para que usted nos resuma lo ocurrido y de ahí en adelante empezamos a interactuar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la hora que Ortiga y por permitirme ortigar un buen rato en un programa que siempre es tan escuchado y tan esperado por la gente para tener información de primera mano de lo que está pasando en el mundo político. La reforma del reglamento que aprobamos el día de ayer y que nos permitió sesionar hasta altas horas de la noche para dejarla en firme, básicamente tiene que ver con 3 áreas del trabajo legislativo. Para mí, la más importante es que modifica el plazo que tienen los diputados para presentar mociones en el plenario. Para que la gente nos entienda, cuando un proyecto de ley entra a la Asamblea Legislativa, se estudia en una comisión que la integra un número que puede oscilar entre 7 y 11 diputados. Esa comisión que estudia el documento o el proyecto de ley emite un dictamen, el dictamen llega al plenario y en el plenario empieza la discusión donde está el resto de diputados que no participaron en la comisión. Entonces existía un periodo de 4 días para que los diputados presentaran mociones durante esos 4 días, dado que no estuvieron en la comisión. También pueden hacerlo quienes estuvieron en la comisión, pero la idea es permitirle al diputado que previo a la votación en el plenario pueda ejercer el derecho de enmienda o de modificar esa iniciativa legislativa. En la actualidad, el reglamento vigente contemplaba 4 días para presentar mociones. El día de ayer se redujo a 2 días. Esto tiene una importancia realmente grande porque no es que se presentan mociones y va a economizarse 2 días de trabajo, no, es que cada día en que se presentan mociones, el expediente vuelve a una comisión, en la comisión se conocen las mociones, se tiene que dejar el acta firme y posteriormente se emite un dictamen que llega al plenario. Este procedimiento puede tardar entre 1 semana y media o 2 meses, según del proyecto que se trate. Por ejemplo, en fertilización in vitro, donde se presentaron alrededor de 300 mociones en una primera oportunidad y 270 en otra, la ida del expediente a la comisión representó alrededor de 3 meses por cada día de mociones, vía artículo 137. Entonces ahora podemos decir que con esto se va a reducir a la mitad el tiempo que un proyecto puede durar en el plenario desde que inicia su discusión. Y tiene la virtud de que le mantiene siempre al diputado el derecho de poder cambiar la ley porque tiene 2 días, ya no 4, pero tiene 2 días. Otro elemento importante es que se reduce el ejercicio de la palabra y el derecho a hacer uso de la palabra, que en los asuntos no reglados como nombramientos de magistrados, autorizaciones de diferentes tipos, el diputado tenía derecho para hablar 1 hora. Y cuando estamos hablando de 57 diputados, estamos hablando de 57 horas. En un proceso legislativo donde lo que se trabaja son 3 horas al día, pero que incluye diferentes capítulos de análisis, estaríamos hablando de que un proyecto o una discusión sobre un tema podría llegar a tener 57 días, y 57 días hay solo 3 días hábiles que se trabajan en la Asamblea con esos proyectos, porque el día miércoles se ven otros temas. Y entonces imagínense la gente que me escucha, el tiempo que estamos hablando de solo de discusión de una iniciativa como podría ser elegir un magistrado, permitir que vengan buques de otros países a Costa Rica, etcétera. Esto va a significar una reducción también al 50% del trabajo. Y finalmente se incluye el voto electrónico, que es que cada votación registre cómo votó un diputado para efectos del acta. Y aquí lo que sí hay que hacer, hay que esperar a que tengamos el sistema moderno de utilización del uso de la palabra y de la votación para que podamos ponerlo en implementación, porque actualmente no lo tiene. Para que los costarricenses se ubiquen, nosotros estamos con los mismos equipos que habían cuando yo estuve hace 20 años, bueno, cuando estuvimos ambos, porque Rolando y yo coincidimos hace 20 años en la Asamblea Legislativa, y cuando estuvimos ya eran viejos. Y seguimos con esos mismos equipos, de tal manera que la Asamblea tendrá que comprar equipos nuevos para que pueda registrarse cómo se vota. Pero lo otro que vale la pena destacar es que se logró un acuerdo multipartidista. Únicamente el Frente Amplio y la mitad de los diputados del movimiento libertario
y un sector de los diputados cristianos se opusieron a la votación de este proyecto, pero logramos reunir 41 votos para esta enmienda y me parece que eso abre las puertas también para que veamos otras alternativas que podríamos conversar más adelante. Estamos en la hora que Ortiga, hoy hablamos con el diputado Antonio Álvarez de Santi, tema central, reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa, 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR, el acceso por Twitter y la hora que Ortiga, el acceso por Facebook. Dice Edgar Venegas, la caja le cobra a los equipos de fútbol y cierra los estadios, y al gobierno ni le cobra la millonada que le debe. ¿Qué va, don Edgar? Desde el gobierno de doña Laura hasta hoy, el gobierno ha venido actualizando su adeudo con la Caja de Seguro Social. Hay un aporte importantísimo. Sigue habiendo un perro amarrado, pero han cambiado las condiciones. Cristian Fernández desde San José, bienvenido, adelante por favor. Buenas noches, señores. Buenas noches. Muchas gracias. Lo primero que yo quería preguntarle a ustedes dos y a don Álvaro, que son de Liberación de pura cepa, es qué opinan ustedes del problema que tuvo Liberación o del robo que hubo con lo que fue la trocha y la platina durante estos años que se dio fue el gobierno de Oscar Arias y el gobierno de Laura Chinchilla, que en ese momento ninguna persona de lo que fue el gobierno del ministro ese, Pedro, no me acuerdo, pudieron solucionar esos problemas y que no haya nadie responsable de esas cosas. Y después de lo que usted dice, lo de la buena nota, yo no considero que eso sea buena nota, que esa llegue a un arreglo, porque simple y sencillamente a un pobre no llegan y le dicen eso, a un pobre vienen y le quitan todo y se acabó. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a contestar la segunda parte y le dejo a Antonio la primera. En la segunda parte, la buena nota es porque están apretando a un equipo. Y aquí, muchos años atrás, eso no ocurría. Eran intocables. Y ahora estamos hablando de los íconos del fútbol nacional. Entonces, por eso la buena nota. Sigue el rechazo a que no le paguen a la caja. Vamos a oír a don Jorge Arturo Fonseca y luego dejamos que don Antonio comente las dos llamadas. Don Jorge Arturo, adelante. Buenas noches, saludos a Antonio. Hay una cosa que estaba pensando, mientras los equipos se compran, se puede filmar con la votación y pues la votación, como se conocen todos los que están, se puede darse unas minutas sobre los que votaron un proyecto a favor o en contra. Eso sería mientras tanto ustedes compran el equipo, algo ya de una vez ya pensando en la nueva Asamblea Legislativa. Porque definitivamente hay que modernizarse, hay que correr, hay que reponer mucho tiempo perdido y dejar que, bueno, definitivamente esos cristianos, hay unos que no son muy cristianos ahí, que lo que hacen es obstaculizar el desarrollo de la discusión de los proyectos y ver cómo, ya que tienen ustedes poder, ver cómo se eligen mejores diputados, porque definitivamente hay unos que ahí que da grima escucharlos cuando en las ponencias que hacen. Gracias. Muchas gracias a Jorge Arturo Fonseca. Dice Beth Rojas, me gustó la actitud de la señora diputada, se refiere a Nidia Jiménez, fiel a sus principios. Teacher Josué, igual que Luis Guillermo, se anda disfrazando de cuanta cosa puede. El PAC se disfrazó de partido de gobierno, pero en el fondo es oposición. Don Antonio. Bueno, sobre las preguntas que me hacen, me parece que es importante aclarar que con el tema de la trocha, lo que se trata es un acto de corrupción que se da a nivel de los mandos medios de las organizaciones vinculadas al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. No es entonces un acto que se pueda atribuir a un partido político, sino a los mandos medios de una institución. Esos mandos medios fueron denunciados por el ministro de Obras Públicas de entonces y en el gobierno de doña Laura fueron pasados al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene el caso bajo investigación desde hace mucho rato y los costarricenses esperaríamos que pudiera tener un pronunciamiento rápido para que se pueda empezar a sentar las responsabilidades penales del caso. Pero sí es interesante tener presente que a pesar de que durante todos los primeros meses de la administración de don Luis Guillermo Solís se habló de que se iba a investigar a fondo la finca porque estaba muy encharralada y que las cosas se habían encontrado muy complicadas,
Esto no terminó con ningún tipo de denuncia para ningún alto funcionario de la anterior administración, lo cual evidencia que efectivamente, a pesar de que hubo un cambio de gobierno, de que entró un gobierno que registró, revisó y trató de abrir todos los expedientes para ver si se encontraban irregularidades, finalmente estas irregularidades no existían y no hubo acusaciones ni cargos contra ningún funcionario del primer nivel de la anterior administración, y creo que eso pues lo que demuestra es que desgraciadamente, porque cuando hay un acto de corrupción es algo que debemos de censurar, ese acto existió en los niveles medios de una institución autónoma que esperamos el Ministerio Público presente sus acusaciones. Sobre lo de los equipos en la Asamblea Legislativa, sí, lo que hay que hacer es apurar la compra de los equipos. Lo que no podemos hacer es esperarnos a que mediante métodos manuales se registren las votaciones, porque si no, eso sí lo hace un procedimiento muy lento, y en la Asamblea hay votaciones muy seguidas. Ayer realizamos 90 votaciones en 2 horas. Imagínense lo que es en las 90 votaciones registrar cómo votó cada persona. Manualmente eso nos podría generar un atraso muy grande, pero la idea es que lo podamos comprar lo antes posible y podamos tener una buena operación de parte de la Asamblea Legislativa. Con los temas de la caja, definitivamente me parece que la ley no puede estar haciendo diferencias para nadie, y el Deportivo Saprissa tiene que pagar y poner sus cuentas al día, y no se puede hacer excepciones, y el hecho de que el Estado no haya sido el mejor pagador de las obligaciones con la caja no debe ser una autorización para que los particulares dejen de cumplir con sus obligaciones. 2 cosas malas no hacen una cosa buena. Y a propósito de la situación con el presidente, don Rolando, hoy me hizo gracia ver el chiste que estaba circulando en redes sociales, que don Luis Guillermo asistirá vestido de sacerdote el 2 de agosto. Fue a ver los bomberos con el uniforme de los bomberos y ha ido uniformándose cada vez que va a un lugar diferente, y bueno, lo que dice la opinión en redes sociales es que entonces esperamos ver a Luis Guillermo el 2 de agosto vestido de sacerdote. Vestido de cura. Estamos en La Hora que Ortiga, hablamos hoy con el diputado Antonio Álvarez de Santi sobre reformas reglamentarias en la Asamblea Legislativa y otros temas de interés. Víctor Rodríguez, buenas noches, soy gente PAC desde el inicio del partido. Me rehúso a cualquier alianza con los chavistas, me avergüenza eso. Tenemos a don Javier Cortés desde el cruce Manolo en La Garita. Bienvenido, don Javier, adelante. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, por dicha. 3 cositas muy brevemente, y a cotación de chistes voy a hacer uno yo también, disculpe el abuso. Y por ahí salió en el Face también que estaba Luis Guillermo Solís bajándose del avión, y abajo dice, Luis Guillermo Solís está de visita en Costa Rica. Eso es una cosa. Lo otro, ya para concretamente a los temas. El tema de reducir las penas que mencionaba usted al principio, don Rolando, me parece importante, ojalá se pudiera retomar, porque al igual que las pensiones están afectando el presupuesto y no va a haber plata para las pensiones, creo que el tema de mantener tantos prisioneros durante tanto tiempo en la cárcel hace que el presupuesto no alcance y no vaya a haber después plata para las cárceles por tenerlos tanto tiempo ahí. Y ya para ortigarle un poquito a don Antonio Álvarez de Santi, yo como taxista me di cuenta que él presentó un proyectico de ley por ahí que pretende hacer taxis colectivos, ¿verdad? Y que cada ruta de taxi colectivo tenga una tarifa aprobada por la ARECEP. Don Antonio, la ARECEP no funciona, la ARECEP no sirve, de hecho la tarifa de nosotros no es la correcta, y usted pretende que la ARECEP haga 15, 20, 30 tarifas para los diferentes colectivos. Eso sería, disculpe, con todo respeto, algo descabellado. Y me parece que usted lo presenta en un momento, hace 2 meses, y ahorita se presenta lo de la aplicación Uber, que es una especie de taxi colectivo privado. ¿No será que don Antonio tendrá algo que ver con la aplicación Uber y los intereses de esta transnacional de europea, y al haber presentado ese proyectillo por ahí, no será que don Antonio pudiera ser accionista de parte de esa compañía Uber? No sé, por ahí creo que don Antonio tiene que dar explicaciones y analizar lo que presenta antes de presentarlo, porque me parece que ese proyectico de ley contra los taxistas nos termina de liquidar. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, dice Carlos Alberto Murcia. ¿Por qué a los diputados les pagan dietas? ¿Podrían eliminarlas? Sí, claro, podrían eliminarse los diputados y la Asamblea Legislativa y vamos a un modelo dictatorial.
Luis Roberto Rodríguez desde Barba, y con él paramos las llamadas para que don Antonio nos comente estas dos. Don Luis Roberto, adelante. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. A usted y al señor De Santi. Manuelito, una propuesta, con todo respeto. Invite tan pronto como sea posible a una persona que conozca, que sepa el origen, la causa del por qué los clubes, en este caso, acumulan esas deudas de miles de millones de colones. ¿Dónde está el origen? ¿Qué es por qué es que los clubes se hacen los chanchos, como decimos en nuestros pueblos? Pero una persona que logre explicarse, me imagino que muchas de las personas que le escuchan y les estamos observando comparten esta inquietud, pero que no sea una persona como aquel señor del Servicio Civil que fue 100 años director del Servicio Civil y nunca supo explicar qué es el percentil. Recuerda, alguien que sepa por qué se acumulan esas deudas y esas planillas paralelas o qué sé yo, como ellos las llaman. Es una inquietud de mi parte, don Rolando. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias por su llamada. Bueno, intentaremos traer algún especialista en deudas con la Caja de Seguro Social. Don Antonio. Bueno, empiezo por la respuesta sobre el tema de los taxis colectivos. Primero, me parece que lo ha tomado mal en el sentido de que es un proyecto contra los taxis. Es al contrario, es un proyecto que puede abrir una modalidad adicional para que los taxistas puedan trabajar. ¿Por qué? ¿Y cómo surgió la experiencia? Estando en una visita en Atillo, en una fila de taxis, me decía la gente, vea, varios vamos para el Parque Central, pero no nos puede llevar el taxi porque no acepta taxis colectivos. Le ponen una multa si nos vamos diferentes personas en el mismo taxi. Y entonces, ¿sabe qué es lo que hacemos nosotros? Cruzamos la calle y nos vamos con los llamados piratas, que los piratas sí nos llevan a varios. Y cuando me explicó eso, uno de los choferes que estaba ahí en una esquina en Atillo, me pareció que era realmente una injusticia, que el servicio de que la Fuerza Roja no pudiera llevar a varias personas y entonces perdiera la carrera, por decirlo de alguna forma, y eso se movilizara más bien hacia los taxistas piratas que no tienen regulación al respecto y hacían los viajes colectivos. Entonces, primero, es un proyecto que pretende darle una oportunidad a los taxistas regulados para que puedan tener un servicio adicional. Segundo, es voluntario. Ningún taxista está obligado a operar de manera colectiva. O sea, el taxista puede aceptar o no aceptar llevar de manera colectiva a la gente, pero si decide llevarlo no le van a hacer una multa y en beneficio de la competencia no desleal, pero ventajosa que tendrían en este caso los porteadores. El tema de las tarifas no requiere una actualización individual por carrera, basta simplemente con que la ARECEP defina que se divida lo que señala el marcador del taxi, la María, o lo que cueste el recorrido, entre el número de personas que estén ocupando el mismo taxi. Entonces no es que se requiera una regulación individual de cada quien. Yo sinceramente lo entendí cuando me plantearon el problema como una ley en beneficio de los taxistas, pero si el criterio generalizado entre los taxistas es que es una ley que los va a perjudicar, pues yo no tengo ningún problema en que archivemos el proyecto. Yo lo que creo es que en la vida uno debe tener las opciones abiertas, y si tengo la opción de poder ser colectivo o de no serlo, pues prefiero tener esa opción, y no que el día que lo quiero hacer no lo puedo hacer porque la ley me lo prohíbe y un tráfico me va a poder hacer una multa. Y por supuesto interpreto lo de socio de esta empresa que usted mencionó, de Uber, como lo interpreto como un chiste por razones obvias, ¿verdad? No tengo ninguna vinculación con esa actividad. En cuanto al tema de las penas que también mencionó, vamos a ver, el tema de las penas es que es un poco truculento. Les recuerdo a los costarricenses que durante muchos años el año carcelario fue de 8 meses. Y entonces si a una persona la condenaban a pasar 25 años en la cárcel, en realidad pasaba 16. Porque se había establecido la norma de que por cada 2 días que un interno trabajara, se le descontaba un día de prisión. Y después, como no se podía dar trabajo a todos los internos, se tomó una determinación de que la medida aplicaba a todos, porque no se les podía dar la opción laboral. Entonces el año carcelario durante mucho tiempo fue de 8 meses. Entonces una persona condenada a 25 años en realidad en la cárcel iba a estar 16, porque el año carcelario es más pequeño. Pero además recordemos que hay otro beneficio, que es que por buena conducta a la mitad de la condena se le puede dar la posibilidad de tener una libertad condicional.
Entonces, una condena de 25 años puede significar que una persona pasara en la cárcel 8 años y un día. Yo lo que creo es que a la larga es mejor establecer las penas como son y en el número de años que son, y no engañar o frustrar al condenado diciéndole que va a pasar 50 y después se le puede reducir de una manera tan abismal, o a la misma sociedad en el sentido de que, oiga, que a una persona se le condene a 25 años y a los 8 años lo vea libre, porque entonces también la gente siente que ahí hay una burla. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, porque no debemos de dejar a ciertas personas que circulen libremente en nuestra sociedad por ser personas que han mantenido conductas reprochables en la vida común de la sociedad, y que también hay que buscar los mecanismos que permitan la readaptación. En síntesis, si nos vamos a mantener con los beneficios individuales, los 50 años tal vez no son tan largos. Si vamos a hablar de años verdaderos, podríamos entonces pensar en poner penas más cortas. Y por último, sobre el tema de las deudas de la caja, miren, no hay que hacer mucho estudio de por qué es que las deudas de la caja existen y los clubes no le pagan a la caja. La razón es muy sencilla, y es lo que hacen muchos inescrupulosos que están atrasados con las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Es a uno de los acreedores que no se le paga y prácticamente no le pasa nada a las personas, a los patronos, a los empresarios inescrupulosos. ¿Por qué? Porque si no le pagan al banco, el banco los remata o los embarga. Si no le pagan al ICE, le cortan la electricidad o le cortan los servicios eléctricos de teléfono. Pero si no se le paga a la caja, prácticamente no pasa nada. Entonces, vea que Saprissa no iba a dejar de pagar a la compañía Fersiluz o al ICE porque se queda sin iluminación para la noche, los partidos nocturnos. Pero no pagarle a la caja no pasó nada, se fue acumulando la deuda y prácticamente su operación siguió de una manera normal. Yo por eso estoy con una enmienda legislativa dentro de un proyecto para fortalecer la caja, para que cuando pasen 90 días y no se le ha pagado a la caja, se mantenga el cierre del negocio de manera indefinida hasta que se llegue a un arreglo judicial o extrajudicial. Y esto me parece que debemos de cambiar nuestra conciencia hacia la institución. Cuando vemos las filas de la caja y lo que dura una persona en poder tener una intervención quirúrgica, y lo que sucede con tanta situación de la salud grave para muchas personas, todos nos horrorizamos y nos indignamos, pero cuando se trata de pagarle a la caja hay gente que no tiene como mucha inclinación por hacerlo. Estamos en La Hora que Ortiga. Hoy hablamos con don Antonio Álvarez de Santi, tema central, reformas al reglamento de la Asamblea Legislativa, pero siempre en La Hora que Ortiga hay un popurrí temático. Luis Falla, los taxis colectivos son buena idea, funcionan en otros países, rutas establecidas, tarifa única y mejor si no entran a pleno centro de San José, ejemplo Tres Ríos o Moravia. Dice, esto es una noticia muy importante, llegamos a 3,000 seguidores en Twitter. Muchísimas gracias a las y los ortigosos que nos siguen en Twitter y en Facebook, y que hemos ido creciendo, ustedes lo saben, sin promoción alguna. Esto es crecimiento natural de la red ortigosa. Diego Porras, ¿cuánto tiempo se necesita para tramitar un proyecto antes y después de la reforma del reglamento? Teacher Josué, quisiera que el diputado Álvarez de Santi se refiriera brevemente al asunto de Johnny Araya y lo ocurrido después de la campaña. Josué, fue Gonzalo Ramírez quien dijo lo de Luis Guillermo, bueno, no sé cuál de tantas cosas que se han dicho. Carlos Rodríguez Salas desde Carretera a Guapiles. Bienvenido, don Carlos. ¿Qué nos plantea? Una parte que Ortiga. Los empleados públicos tienen los sindicatos que los defienden. Los ciudadanos comunes, nadie nos defiende. Dicen que no tienen privilegios cuando solo en vacaciones tienen 30 días, cuando los empleados comunes solo tenemos 15. Aparece una planilla donde dice que gana 1.217.000, pero que el salario normal son 450, o sea que los beneficios se duplican, pero nadie ha salido a la luz pública a defender esas tarifas de luz, que eso es recompra, está pidiendo un aumento del 4%, nosotros no tenemos que pagarlo. Y entonces sale don Albino, salen los sindicatos, defienden los empleados públicos. ¿Y quién defiende a la ciudadanía común, que tal vez no entienden o no comprenden, y entonces hacen una cortina de humo diciendo que es política, cuando a todas luces se entiende y se ve que no es tal política?
En los bancos usted llega, hay 4 stands y un solo cajero. Le cobran hasta por entrar 1.074 colones. Nadie lo echa de ahí, nadie critica ni nadie dice nada. Sume 1.074 por 1 millón o 2 millones de personas. Y si hacemos 2 transacciones en un día, ¿cuánto nos sale en cuanto a números? Dice que entre bancos uno puede cambiar un cheque en el Banco Nacional siendo de Costa Rica, pero le cobran 1.074. Entonces nos dicen mentiras, nos dicen atrocidades y nadie nos atiende. La Defensoría de los Habitantes se queda con la boca callada. ¿Cuándo ha participado en foros de esta situación? Cuando las tarifas, cuando el combustible y todo alberga lo que los empleados les pagan. Entonces, a la luz pública salen, todos defienden a todos, porque don Albino Tome como sindicato y todos los demás. ¿Quién defiende a la persona que está abajo? Tal vez no entiende mucho lo que están diciendo, pero si en la planilla aparece 1.217.000 para un empleado, porque se lo gana. Muchísimas gracias, muchas gracias por su aporte. Vamos a oír a un Marvin Venegas desde San Rafael de Alajuela y con él paramos esta ronda para que don Antonio nos dé sus puntos de vista, porque quedó un menú bastante surtido. Don Marvin, adelante. Buenas noches, Rolando, un gusto saludarte y un gusto muy especial saludar a don Antonio Álvarez de Santi. Ustedes analizan el tema del Ministerio de Justicia con las sentencias y todo esto. Bueno, nosotros desde San Rafael lo analizamos un poquito diferente. Tenemos el centro penitenciario más grande del país, La Reforma, que nos representa más o menos 5.000 privados de libertad, y súmele a ello todos los funcionarios que trabajan en este centro penal. Sin embargo, la reforma para el distrito de San Rafael no deja de ser una verdadera molestia, un caos social que nos representa y nos significa día con día. Por ahí en la Asamblea Legislativa hay un proyecto, el 19.102, que pretende dotarle o donarle a la Municipalidad de Alajuela un terreno de la reforma para un polideportivo, instalaciones deportivas. Tal vez en este sentido, pues a usted, Rolando, como diputado de la provincia de Alajuela, y don Antonio como amigo del distrito de San Rafael de Alajuela, solicitarles a ver si nos puede dar un empujoncito para que ese proyecto sea dictaminado en la Comisión Permanente de Asuntos Municipales, y que también se analice el tema de lo que hoy está sucediendo ahí en la reforma. No puede ser posible que tengan unas bombas, se les joden y se quedan sin agua, sin abastecimiento de agua potable, y hoy por hoy la situación es preocupante en el Centro Penal La Reforma, con el agravante que cualquier enfermedad que se produzca va a repercutir en los servicios médicos que se brindan en el Hospital de Alajuela en detrimento de la población alajuelense. Muchas gracias a don Marvin Venegas, un saludo hasta San Rafael. Cierro con esta, don David Martínez. Rolando, ¿qué ha pasado con la ley de maltrato animal? ¿Qué opina don Antonio de la misma? Lo que le puedo decir es de hoy, fresquitico. No está en la lista de proyectos convocados por el Poder Ejecutivo. En la Asamblea tenemos diferentes puntos de vista, quienes estamos dispuestos a votarla y algunos que tienen observaciones, pero si no la convocan para sesiones extraordinarias, no se va a mover. Don Antonio. Bueno, muchas gracias, Rolando. Hay varias preguntas. ¿Cuánto dura un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y cuánto va a durar ahora con esta nueva reforma? Bueno, es muy difícil poder establecer un promedio de duración de los proyectos en la Asamblea Legislativa. Si uno sacara un promedio, probablemente andará por los 3 años la duración de un proyecto, pero depende de muchos factores. Si el Poder Ejecutivo lo convoca a sesiones extraordinarias, el proyecto se puede tramitar durante todo el año. Si el proyecto no es convocado por el Poder Ejecutivo, únicamente se moviliza durante 6 meses, porque los otros 6 meses no se puede discutir porque el Poder Ejecutivo no lo ha incluido. Durante el primer año de la administración de don Luis Guillermo Solís, el ministro de la Presidencia entonces, don Melvin Jiménez, decidió no convocar proyectos de diputados de Liberación Nacional. Entonces nuestros proyectos se quedaron paralizados para ser tramitados durante la Asamblea Legislativa únicamente durante medio año, 6 meses. Con la llegada del nuevo ministro y con el anuncio de los proyectos que han sido convocados para el próximo mes de agosto, ya hay proyectos de Liberación Nacional que van a poder avanzar. Entonces no puede uno tener una duración sobre un proyecto, pero la medición que le puedo decir es esta: desde el momento mismo en que empieza su discusión en el plenario, si con el nuevo proyecto va a durar la mitad de lo que habría durado
con el reglamento actual. Si iba a durar en el plenario 6 meses, va a durar 3. Si iba a durar 2 meses, va a durar 1. Y eso es un avance importante, sobre todo porque, si bien la Asamblea no es una fábrica de leyes, como lo dijeron los diputados de Frente Amplio y del Movimiento Libertario que se opusieron, la verdad es que tampoco significa que la Asamblea legisle cuando las leyes no se necesitan, o legisle años después de que los problemas han sido presentados. Con la evolución actual del mundo, con tanta rapidez que hay en el campo tecnológico, por ejemplo, si un proyecto de ley dura 1 año y medio en ser aprobado, ya es obsoleto cuando sale. La otra pregunta que se me hace es: ¿qué opino de lo que sucedió con Johnny Araya en Liberación Nacional? A mí me parece que eso fue una verdadera injusticia. Con la decisión de don Johnny puede uno estar o no de acuerdo, de que no siguiera adelante con la segunda ronda y que buscara que se generara un acuerdo nacional, que fue su intención, para que Luis Guillermo pudiera empezar a gobernar el país con un acuerdo nacional. Creo que si don Luis Guillermo le hubiera puesto atención a la propuesta de don Johnny y le hubiera dado seguimiento, el resultado del gobierno hoy en día sería muy diferente. Pero bueno, en todo caso, uno puede estar o no de acuerdo con la decisión que tomó don Johnny. Lo que sí es que no es una decisión que es censurable desde el punto de vista ético. Y el Tribunal de Ética de Liberación Nacional lo censuró como una conducta ética. Esa es una decisión política que tiene una forma de castigarse o de premiarse, que es el favor del electorado hacia la persona y la popularidad de la figura política, pero no es una violación ética, de tal manera que me parece que el tribunal se extralimitó en su sanción, y el partido también, porque podía haber sancionado el votante liberacionista don Johnny, no religiéndolo en algún cargo, no nombrándolo para algún cargo futuro, pero no como una violación ética. Ante la pregunta de quién defiende al consumidor, pues siempre es uno de los temas que más se discuten cuando se habla de los consumidores, cuando se dice que si va a subir el precio del azúcar, hay grupos que defienden a los productores de azúcar, pero nadie está defendiendo a los consumidores, que son los que van a pagar ese aumento en el precio del azúcar. Bueno, igual cuando se da la discusión sobre el tema de los impuestos, el contribuyente a la larga es el menos defendido en esas exposiciones. Hay grupos y asociaciones de consumidores para defender a la gente, pero sin duda falta una mayor organización desde el punto de vista de los consumidores para poder ser defendidos frente a las cosas que van sucediendo. Creo que la Defensoría de los Habitantes está haciendo una buena labor. Me parece que la defensora es buena en sus funciones, y es uno de esos órganos. La Asamblea Legislativa también, desde otra óptica, defendiendo los intereses de los consumidores, es una fuente autorizada cuando esta defensa se puede hacer. Pero sí, en ese sentido están más organizados los grupos gremiales y los sindicatos que los consumidores como tal. A Marvin debo decirle que me parece importante revisar ese expediente 19.102 para ver si se puede hacer justicia con un distrito como es el de San Rafael, al que le prometieron de todo cuando se mandó la reforma para ese distrito. Se le dijo de todo a la sociedad rafaeleña, y después cada vez que se pide al gobierno que compense lo que fue su oferta a raíz de que se iba a instalar ahí el centro penitenciario de la reforma, eso no ha sucedido. A veces hemos tenido hasta problemas en la zona de San Rafael para tener pupitres en las escuelas, mientras que en la reforma producen pupitres, pero no ha sido posible que se los donen o se los vendan a los precios preferenciales a los vecinos de San Rafael o a las escuelas vecinas. Sí creo que hay que solucionar el tema del agua, que es una situación grave. Ya dichosamente con la ruta 27, la movilización, entrada y salida de muchos de los carros que van a la reforma, pues no tienen que pasar por San Rafael. Sin embargo, todavía hay muchos temas que afectan a San Rafael y al Cantón Central de Alajuela. Todas las situaciones de heridos, de situaciones complicadas que se dan en la reforma, que ameriten el traslado de una persona, terminan ingresando al hospital de Alajuela, y eso por supuesto va generando un tipo de una población adicional que no la tendría el cantón si no estuviera ahí la reforma, de tal manera que me parece que hay que buscar esas compensaciones y el poder promover un centro
deportivo como el que establece esa norma, el artículo de ese proyecto, el 19.102, pues valdría la pena para promover también el deporte y la recreación ahí en el distrito y no tener y con eso alejar a los muchachos de la droga y de otros problemas y vicios que se presentan y que logramos sacar, combatir si los muchachos estuvieran no en las esquinas de vagos, sino si estuvieran en centros deportivos practicando deporte. Y por último, la pregunta de maltrato animal. Yo he sido uno de los más fervientes defensores de la ley que combate el maltrato animal. Tanto en mi despacho como en la campaña electoral hablé mucho a favor de ese proyecto, y la verdad es de las cosas que me cuesta entender, porque recuerdo que don Luis Guillermo Solís hizo una marcha con mascotas para demostrar su compromiso con la ley contra el maltrato animal, y sin embargo lleva un año ya de estar en el gobierno y ese proyecto todavía no se ha hecho ley. Me parece que don Rolando dio un buen ejemplo, no fue convocado ni siquiera ahora a sesiones extraordinarias. Lo que les decía hace un rato, si un proyecto no se convoca es un proyecto que no existe, y si el Poder Ejecutivo no lo va a convocar, es un proyecto que se beneficia del trámite legislativo solo durante la mitad del año y no durante el año completo. Ojalá que pudiéramos promoverlo. Los animales que son nuestros hermanos menores debemos de protegerlos, tutelarlos. Hay una gran cantidad de estudios psicológicos y de personalidad que demuestran que la persona que maltrata a un animal, que de niño maltrata a un animal, es una persona con una alta cantidad de características de convertirse en un delincuente cuando esté adulto, y desde ese punto de vista debemos nosotros de ir promoviendo una vida de convivencia con los hermanos menores, como llamamos a los animales. Por lo demás, quienes tenemos mascotas sabemos lo que eso enriquece la vida en las familias, ¿verdad? Y creo que debemos de promover esa ley lo antes posible. Luis Falla, si los empleadores no pagan los aportes a la caja en la fecha que les corresponde. Luis Falla, si los empleadores no pagan los aportes a la caja, deberían multarlos con pagar el doble, y veremos que corren a pagar. Después nos dijo Luis Fernando Segura, no, ese ya lo comentamos. Hay otro mensaje que se me extravió de Diego Corrales, es si un grupo de amigos no puede viajar en un taxi. Y una buena noticia para Marvin Venegas y San Rafael: mañana se dictaminará el proyecto en la Comisión de Asuntos Municipales. Nos comunica el diputado Juan Marín que está ortigosamente sintonizado. Entonces, todas las diligencias van a fructificar en esta fase. Don Gerardo Barrantes con la última llamada de esta noche. Adelante. Sí, buenas noches. Mire, yo quisiera destacar el poder que tienen los medios de comunicación, que le han hecho creer a la población, al pueblo, que los altos ingresos de empleados del sector público son los culpables del déficit fiscal, de la ruina del país, de los altos costos de los servicios públicos. Usted, don Rolando, y don Álvarez de Santi, y las personas más o menos enteradas saben que eso es totalmente falso. En primer lugar, porque el sector que gana tiene sus altos ingresos muy pequeños y pertenece a empresas productivas, empresas que generan sus propios ingresos, sus propios, sus propios recursos, o sea que no están cargados al presupuesto nacional. Y en segundo lugar, pues se debe a otros factores. Voy a poner rápidamente en el caso del ICE. Cuando el ICE aumenta las tarifas, no es porque los empleados ganan mucha plata, sino por otros factores. Por ejemplo, uno de ellos es que le están quitando, la SUTEL se ha encargado de robarle, de quitarle el negocio de las telecomunicaciones al ICE para dárselos a las empresas privadas, es lógico. Lo otro son los cogeneradores, son verdaderos parásitos, verdaderos pulpos que se chupan los recursos del ICE porque obligan al ICE a comprarle algo que el ICE puede producir a menor costo. Y luego está la inversión del ICE, y otra cosa es que el plan es que el ICE se encargue solamente de la producción de energía eléctrica. Entonces,
pues hace grandes inversiones en los que hay capital privado, para en última instancia este capital privado hacer a un lado al ICE y quedarse con todo el negocio. Muchas gracias a don Gerardo Barrantes por su llamada. Dice don Enadas Ofeifa: Alibaba es la mayor tienda de retail del mundo y no maneja inventarios. Facebook es el mayor medio con usuario y no produce contenidos. Airbnb es la compañía de bienes raíces más grande del mundo y no tiene propiedades. Y Uber es la compañía de transporte más grande y no tiene vehículos. El mundo ha cambiado y Costa Rica no está en Marte. No hacemos nada ignorando lo que ocurre en el mundo y los taxistas, por más que quieran, tendrán que evolucionar como le ha tocado a los medios tradicionales y muchas otras empresas. Una opinión. Don Antonio, ya el zarpe. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿De cuánto disponemos en tiempo? Un par de minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación, don Rolando. Sigue siendo siempre un programa para poder llevar el termómetro de la opinión pública. Veo de dónde usted se alimenta todos los días para ejercer esa labor como legislador y como diputado de una manera tan acertada como la viene desarrollando, y por supuesto siempre a la disposición de estar en estos espacios de línea abierta, de que den la oportunidad de que la gente pueda preguntarnos, aclarar sus inquietudes, poder conocer nuestros criterios, nuestros puntos de vista. Bueno, ya hoy pude explicarle a la gente sobre un tema como los taxis colectivos, que lejos de ser algo contra los taxistas, lo vi siempre como algo que más bien abriera opciones, pero le agradezco la invitación y ojalá que usted y don Carlos Roversi y demás miembros del equipo puedan seguir ortigando, aunque a veces los ortigados se enojen. Muchas gracias a don Antonio Álvarez. Carlos Núñez, ¿cómo hago para pedirles un espacio para informar sobre el deseo de abrir la ruta alterna Guapiles-Oriamono? Mándeme una manera de localizarlo por el medio que está usando y lo armamos. Yo no le he preguntado a Antonio Álvarez, pero yo creo que los dos estamos absolutamente de acuerdo con esa opción. Claro, por supuesto, es muy necesaria. A veces uno oye comentarios que lo entristecen, como que eso va a afectar alguna área ecológica y que habrá que cortar algunos árboles, pero bueno, es imposible no hacer carreteras sin tener que cortar los árboles. Al final de cuentas tenemos que respaldar la ecología y el ambiente, pero no dejar de lado y olvidarnos que el ser más importante de todo el aspecto ecológico y ambiental del universo es el hombre. El hombre y la mujer, ¿verdad? Me refiero al ser humano. Con ese criterio restrictivo, la ruta más transitada con carga en este país, que es la 32, no existiría, ¿verdad? Porque tenía que atravesar el Parque Braulio Carrillo. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Queda abierta la oportunidad de seguir hablando de otros temas. Hoy ha estado variadito, pero muy enfocado en lo que habíamos previsto. Mila Cuesta en Canal 2, Heiner Chacón, Esteban Cubero en Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi y este servidor. Nos despedimos profundamente agradecidos. Mañana no hay Ortiga, hay fútbol. Juega Liga Deportiva Alajuelense, Heiner. Nada más, pregunto yo así, como por cualquier cosa, si hay visita a Pocosí para devolver la visita a Alajuela y seguir la ruta del torneo de Acopa. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.